Vamos a abrir nuestra Biblia en Romanos capítulo 11, del 1 al 11. 8. Romanos capítulo 8, versículo 1 al 11. Un saludo para todos los hermanos que están recibiendo la prédica por medio de la grabación del audio, y también a las personas que están recibiendo la prédica por medio del video. Daniela, también si quieres hasta un poquito más adelante. Hoy es un día que diría yo, para mí también es muy importante. Quiero por eso saludar a los que no puedo ver, a Idea, a Juanita, que reciben siempre la prédica, a Marisa, a Rafael también, que están ausentes, y a todos los hermanos que por algún motivo no pueden venir pero quieren escuchar y quieren recibir la palabra. Esta es la prédica que debería verdaderamente darle felicidad a mi espíritu. Esta es una prédica que tiene dos posibilidades: los que han nacido de nuevo y los que no han nacido de nuevo. Los que no han nacido de nuevo, entonces podrían no entenderlo y dedicarse a la vida de la carne o de la mala conducta. Y los que ya nacieron de nuevo, entender el propósito de la ley y la ley del espíritu de vida. Entonces voy a tratar que los dos tipos de personas que hay puedan recibir esta prédica, los que no han nacido de nuevo, entiendan que, ¿se acuerda que la semana pasada la prédica es: os es necesario nacer de nuevo? Pero uno no puede nacer de nuevo si uno no es libre, o sea, si uno no tiene la vida. La vida que es, dice, sea libre de la ley, sea libre por la ley de la vida. Uno no puede vivir o no puede nacer de nuevo si no recibe la vida, ¿verdad? Nacer de nuevo quiere decir que algo que está muerto debe nacer o debe nacer de nuevo. Pero la semana pasada podía decir, bueno, sí, vamos a nacer de nuevo, pero ¿cómo? ¿Cómo nacemos de nuevo? Esta es la felicidad. Cuando una persona nace de nuevo, cuando una persona nace, un niño nace, todo el mundo está muy feliz, porque nace un niño. Nosotros deberíamos ser felices al ser conscientes de nuestro nuevo nacimiento. Si nosotros no nacemos de nuevo y no hay conciencia que nacimos de nuevo, no hay felicidad en nuestro espíritu. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Llevando una vida religiosa. Entonces pido el favor que pongan mucha atención a la prédica de hoy, la traten de entender, dejen todo su pensamiento, los argumentos de otra cosa, para que puedan concentrarse en la palabra, porque lo que aprendan hoy es definitivamente decisivo para que reciban la felicidad y la paz de Dios. Y también, no solamente si ya lo saben o ya lo tienen, para que aprendan y le puedan enseñar a otra persona y los puedan ayudar a recibir la palabra que les da vida y felicidad a su espíritu. Entonces, esta prédica podría llamarse la felicidad de su espíritu, o sea libre por la ley de la vida. O sea, al terminar la prédica, usted debería experimentar la felicidad de ser libre y de tener la vida. No solamente eso, sino de experimentar, oiga, en verdad eso es nacer de nuevo. Entonces yo ya experimenté eso, o yo quiero experimentarlo, o estar conmovido verdaderamente para tener esa experiencia. Entonces, teniendo en cuenta eso, entonces ese título, vamos a leer Romanos capítulo 8 del 1 al 11. Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Amén. Padre Dios, ayúdanos por favor para que puedas guiarme, Señor, ungiendo mis labios con aceite, Señor. Guíame por el Espíritu Santo
para que este sea el momento precioso, Señor, en que los hermanos también reciban la prédica y la felicidad que viene de ti, la libertad que viene de ti, el gozo que viene de ti, la luz que viene de ti, la verdad que viene de ti. Dame la sabiduría de tu palabra y conocimiento de tu palabra, poder de tu palabra, para que puedas transmitir, yo pueda transmitir lo que tú me permites ver, entender, para poderlos guiar, Señor, para que yo no sea el ciego guía de los ciegos, sino para que, teniendo la luz de la vida, también ellos puedan ver esa luz gloriosa, Señor, y también puedan nacer de nuevo, y también puedan ser libres de la ley del pecado y de la muerte, y vivan por la ley de la vida. Bendícenos, por favor, para que no usemos la libertad como ocasión para la carne, sino que usemos la libertad para tener el gozo y la felicidad que viene de ti, no perdiendo la esperanza y no dejándonos engañar de las tinieblas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces, en esta prédica, para nosotros poder entender esto, tenemos que entender que Dios existe. Mire, es que uno de los problemas que tiene toda la gente es que piensa que Dios existe, pero pensando que Dios existe, porque si Dios existe, no lo experimenta. Dios debe ser una experiencia si Dios existe, ¿cierto que sí? Uno no puede decir que Dios existe, pero Dios, ¿qué ha hecho? O sea, ¿yo cómo puedo experimentar a Dios? Precisamente, si nosotros no tenemos el Espíritu Santo, pues no podemos experimentar a Dios. El Espíritu Santo es la experiencia que Dios nos da. El Espíritu Santo es el que da testimonio acerca de la existencia de Dios. El Espíritu Santo es el que da testimonio de la existencia de Cristo. Oye, es que nosotros no estamos viendo hoy a Cristo, pero nosotros sabemos que Cristo es una persona histórica, ¿cierto que sí? O sea, ¿acaso Cristo no existió, no vivió, no murió, no hizo obras que todo el mundo vio? O sea, Dios existe tan seguro como nosotros tenemos la seguridad que Cristo existió. Y que Cristo existió en los tiempos de la carne, pero uno no puede ver a Cristo que existió, sino a Cristo que resucitó de los muertos y que existe y está vivo. Por eso nosotros no podemos creer en Jesucristo que está muerto. ¿Qué es lo que hace la Iglesia Católica? Siempre está mostrando a Cristo muerto como que Él es otro de los muertos que ocupan los altares de las personas para pedirle como le pide a los muertos. Entonces, si nosotros creemos en Él, estamos pensando que estamos teniendo la misma experiencia de un ser humano que murió, pero le sigue pidiendo a esa persona que murió. Pero Cristo murió y resucitó. Y Él dijo que Dios es mi Padre. Si dijo que Dios es mi Padre, entonces el Padre de Jesús no era José, sino es Dios que existe. Entonces, ¿dónde ve uno a una persona que exista en este mundo y no tenga papá? Pero la Biblia está dando testimonio acerca de eso. La Biblia da testimonio que Jesús es el Hijo de Dios, y el Espíritu Santo está dando testimonio que todo lo que se habló de Jesús en el Antiguo Testamento, Él lo cumplió. O sea que se coincide lo que dice la Biblia con la existencia de Jesucristo. Mire lo que dice Juan capítulo 21. Juan capítulo 21, versículo 25. Dice: y hay también muchas otras cosas que Jesús hizo, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. O sea que la historia hablaría de Jesucristo. Si se pusieran a hablar cada una de las cosas que Jesús hizo, lo que estarían las bibliotecas llenas no era de Cristóbal Colón ni de Einstein, sino de Jesús, hablando de una persona real. Una persona que tuvo la carne y el hueso y se presentó delante de nosotros, hizo obras, hizo maravillas, pero nadie podía ver a Jesús como lo que Dios quería que nosotros lo viéramos. Por eso es tan importante el Espíritu Santo, porque si el Espíritu Santo no viniera a nosotros, nadie podría dar testimonio de Jesús. O sea, el que dio testimonio acerca de Jesús fue el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo vino sobre Jesús, Él vino a dar testimonio que Él sí es el Hijo de Dios. Las obras que Él hacía era para testificar que Él es el Hijo de Dios. Y hizo esas señales en presencia de sus discípulos para que nosotros creyéramos que Él es el Hijo de Dios. Y si nosotros creemos que Jesús es el Hijo de Dios y que Jesús fue un ser que verdaderamente existió en la historia, estamos creyendo que Dios existe. ¿No les parece como razonable pensar que si Jesús existió y la Biblia habla que el Hijo de Dios es Jesús, entonces es porque Él existe? Pero ¿quién da testimonio de eso? Vuelvo y digo, el Espíritu Santo. En cuanto a la deidad que nosotros estamos creyendo en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo, era muy importante nosotros creer en un Dios que existe, que se reveló en forma de carne, pero que ahora está con nosotros dando testimonio acerca del Padre, del Hijo, y estando ahora en nosotros. Si nosotros no tuviéramos la comunión con el Espíritu Santo, tendríamos una religión.
Mire, hay muchas personas en este mundo que hablan de Jesús, ¿cierto que sí? Los testigos de Jehová, los adventistas, cuántas religiones existen y cuántas denominaciones existen y todas hablan de Jesús. Pero hay una diferencia entre los que hablan de Jesús como la historia y los que dan testimonio de Jesús por medio del Espíritu Santo. Es abismalmente diferente. Entonces los que no tienen el Espíritu Santo tienen la religión, y los que sí tienen el Espíritu Santo son testigos de Dios y de Jesucristo por el Espíritu Santo. Por eso es tan importante experimentar el Espíritu Santo. Cuando Él dijo, es necesario nacer de nuevo, quiere decir es que el Espíritu Santo nos permita que el Espíritu Santo entre a nosotros y como una experiencia verdadera uno pueda experimentar su vida completamente transformada, su vida completamente nueva. Para mí, mi experiencia cuando llegó el Espíritu Santo fue como cuando corta uno el pan y se separa. O sea, el antes de Cristo y después de Cristo, para mí fue antes del Espíritu Santo y después del Espíritu Santo, mi vida se transformó completamente. O sea, yo estoy aquí en pie ante ustedes no por una emoción, no por una religión, sino porque a mí el Espíritu Santo me ha venido ayudando, creciendo, entendiendo y viendo las glorias de Cristo y viendo a Dios y sus cosas, aunque tengo las debilidades de la carne, pero yo no confundo las cosas de la carne con las cosas del Espíritu. Siempre me he preguntado, ¿por qué la gente no puede permanecer en la fe? ¿O por qué la gente abandona la fe? ¿O por qué la gente abandona la iglesia? ¿O por qué viendo, por ejemplo, nosotros esas experiencias de esas prédicas por enlace tan tristes? Había un predicador este fin de semana que me dio por pasar a mirar que está esto una maratón y que llevan como 8 días, yo pensé que ya se había acabado, y estaban diciendo que Elías se metió en una cueva, que tal estuvo también en la cueva, que fulano también estuvo en la cueva. Entonces, ¿usted en qué cueva está? Entonces Dios lo va a sacar de la cueva, plante tanta plata, dé tanto para que salga de la cueva, y entonces Dios va a hacer una cosa grande. Entonces uno decía, pero ¿qué tiene que ver eso con Jesús? ¿Qué tiene que ver eso con la verdad? Como no conocen la verdad. Sin embargo, en enlace, en una iglesia cristiana que la iglesia son abarrotadas, mire, son miles de personas escuchando esa carreta, y sin embargo cuando uno predica la verdad, como es por el Espíritu Santo, la gente no la entiende. Pero es que yo entiendo, Jesús dijo, no los van a escuchar, porque como son del mundo, no van a recibir las palabras. Si ustedes fueran del mundo, el mundo los oiría, pero como usted no es del mundo, el mundo no los oye. Por eso mi oración es que usted reciba hoy la palabra, para que la palabra que no es de este mundo, sino que es la palabra que viene del ambiente de Dios, del Espíritu Santo, del corazón de Dios, pueda llegar a su espíritu y usted pueda vivir por esa palabra como un testimonio de Dios. Amén. No piense que estoy hablando las cosas de este mundo, no, imagínese la debilidad para mis hijos que me ven, la regaño en la casa porque hacen las cosas mal, y luego piensa, ahora me vienen a regañar aquí. No, es la iglesia completamente, pero es mi debilidad que yo digo, Señor, llámalas y ayúdalas, porque también tienen su debilidad. Entonces tiene doble regaño, como pastor y como papá. Pero ustedes reciban la palabra, y ellas espero que reciban la palabra ahora, no como el papá, sino como el pastor, porque estoy hablando a su espíritu. No estoy hablando a los deseos de la carne, ni por nuestros problemas de la carne que tenemos corrientemente, sino por el Espíritu y por el Espíritu de cada uno de ustedes. Yo amo el Espíritu de Juan David como amo el Espíritu de Lisi. ¿Por qué? Porque son espíritus comprados por la sangre de Cristo. Yo no puedo decir, entonces voy a aprovechar la prédica para hablarle a Lisi, voy a aprovechar la prédica para hablarle a Juan David, porque para mí, como pastor, debo guiarlos a los dos para que entren en el reino de los cielos, y a los que están escuchando lo mismo. Entonces cada uno reciba la palabra con el gozo de Dios para que entienda. ¿Por qué? Porque es que nosotros fuimos creados por Dios como espíritu, alma y cuerpo. Entonces, si yo solamente veo las cosas de la carne, entonces si no veo las cosas del Espíritu, yo no tendría ojos de Dios ni los ojos del Espíritu Santo para poder ver lo que Dios le quiere dar a cada espíritu. Tengo que verlos a ustedes espiritualmente, como pastor, entendiendo que cada uno tiene espíritu, alma y cuerpo. Mire, nosotros, ¿qué quiere decir eso que tiene espíritu, alma y cuerpo? El espíritu nuestro no es el espíritu que piensa. El espíritu de nosotros no tiene sentimiento. El espíritu que Dios nos dio no es un espíritu que tenga como voluntad, sino que el espíritu es como un ente que contiene el alma. El alma sí tiene pensamiento, el alma sí tiene sentimiento, el alma sí tiene voluntad. El alma es el alma con la que nosotros podemos, digámoslo así, amar en este mundo y herirnos por lo que nos hacen o no nos hacen. Ese es el alma. Pero el espíritu no tiene nada que ver con el alma. Hay el cuerpo, que es el cuerpo de la carne,
Y para ellos dos, para el espíritu y para la carne, Dios dio dos leyes. ¿Qué dio Dios? Dos leyes, escuche bien. Dios dio ley para la carne y Dios dio ley para el espíritu. Vamos a hablar primero de la carne, de la ley de la carne. Pero antes, para hablar de la carne, tengo que hablar que el espíritu, si nosotros no entendemos que nuestro espíritu es eterno, que cuando Dios creó nuestro espíritu, lo creó eterno. Hay dos tipos de espíritus, el espíritu de los animales y el espíritu de los seres humanos. No podemos decir que dentro de los animales hay diferentes tipos de alma o de espíritu, sino que dentro de los hombres, ahora, en este momento, hay dos tipos de espíritu: los que tienen el Espíritu Santo y los que no tienen el Espíritu Santo. Son dos tipos de espíritu, ¿me comprende? Hay dos tipos de espíritu: los que ya reciben el Espíritu Santo, los que no han recibido el Espíritu Santo. Pero entre los animales que fuimos creados en el sexto día, que fuimos creados en el sexto día, los hombres y los animales, había dos cosas diferentes: que los animales tienen el alma parcial y los hombres tienen el alma, y Dios luego le dio a Adán el espíritu que permanece para siempre. El alma de los animales es un alma parcial que desaparece en el día de la muerte. Mire, ustedes nunca ven una gallina que de pronto, cuando uno la mató para comerse, luego desaparezca el espíritu de la gallina diciendo: ¿por qué me mataste? O usted mató a mi mamá, iré al pollito. O la vaca, de pronto se le aparecieron por la noche: usted se comió un pedazo de mi pierna hoy. ¿Cierto que uno se espanta ante la muerte de los animales? O sea, si dicen: aquí han matado 200 gallinas. Uno no tiene miedo porque en esta casa mataron 200 gallinas, ¿o sí? No. Aquí es el matadero de las vacas. Uy, qué miedo, ¿dónde estarán las almas de esas vacas? Uno no tiene miedo de eso, pero uno no le da miedo ir al cementerio. Y cuando dice que mataron aquí 3 personas, ¿no le da miedo? Y cuando dice: ay, es que allá murió una persona ahorcada, entonces allá sí le da miedo entrar. ¿Por qué? Porque el hombre sabe que el espíritu del hombre sí permanece para siempre. ¿El alma de los hombres sí se le aparece a otros o no se les aparece? Sí se aparece, porque hay la existencia. En cambio, la de los animales no. Uno nunca está viendo espíritus de animales criticándole que por qué me mató. Pero sí existen espíritus de personas que se aparecen a uno, y eso le da a uno a entender que después de la muerte hay vida. Entonces, ¿qué hacemos con esos espíritus? Si nosotros, cuando la carne muere y se pudre, ¿cierto? Si uno le venden un pedazo de carne o un pollo que esté dañado, ¿uno qué tiene que hacer? Pues lo bota o lo quema porque huele a feo. El infierno, lo que se llama, el infierno salió de la palabra donde se quema la basura. Se me olvidó ahorita el nombre. Pero ese sitio donde se debía quemar las basuras se llamó también el infierno, porque es el sitio donde donde Dios va a depositar nuestro espíritu. ¿Qué es el espíritu de nosotros? Que si el espíritu está muerto y se corrompe, es como, ustedes saben de los elementos radiactivos. La radioactividad no desaparece. Por eso, cuando salen los elementos radioactivos, tienen que enterrarlos y tienen que ponerse unos trajes especiales y los entierran bajo un sitio y con protección muy importante, porque son cosas radioactivas que no se pueden quemar ni se pueden dar así, sino que hay que enterrarlos en un sitio donde no vuelva a tener contacto con el hombre. Entonces, como eso nunca desaparece, hay que tomar esa decisión con las cosas radioactivas. Con nuestro espíritu, cuando nuestro espíritu muere, Dios lo que determinó es que nuestro espíritu, como no puede ir al cielo, entonces tiene que enterrarlo en el infierno, que es el lugar donde nuestro espíritu, por estar en esa condición como si fuera la radioactividad, hay que esconderlo allá. Por eso el infierno no es que sea el castigo. El infierno es la decisión de nosotros, si nosotros queremos que nuestro espíritu sea enterrado en el infierno, o que sea renacido, que nazca de nuevo, y al nacer de nuevo pueda entrar en el cielo. Esa decisión es la decisión que nosotros podemos tomar aquí en este mundo, en el mundo de la carne. Esa es su decisión, Daisy, es su decisión, Juan David, es su decisión, Lilia, y de Yanira, Marita, Daniela, Juliana, Aide, Juanita, Rafael, Marisa, todos los que están escuchando la palabra. Es la decisión que nosotros podemos tomar en este mundo. Por eso Dios, para que nosotros tomáramos esa decisión, dio 2 leyes: la ley de la carne y la ley del espíritu. ¿Qué es la ley de la carne? La ley de la carne es la ley que controla los deseos de la carne y de los pensamientos. Por ejemplo, no robar, no matar, no fornicar. ¿Qué es eso? Es la ley que conduce a la carne, que hace que la carne tenga una conducta en la que podamos tener una relación unos con otros. Porque si uno roba al otro, pues entonces no podemos convivir. Entonces la ley siempre está corrigiendo y disciplinando la carne,
¿Cierto que sí? Es la ley que disciplina la carne. Es la ley que hace tener una buena moral y una buena conducta. El problema es que la gente que tiene espíritu quiere acomodar la ley de la carne a su espíritu. Y resulta que las dos son contrarias. Porque la ley de la carne, mi espíritu no la puede obedecer. Por eso Jesús cuando vino dijo, mire, yo no vine a abrogar la ley, sino yo vine para fortalecerla, para mostrarles que la ley es mucho más poderosa que eso. La carne, si ustedes dependen de la ley de la carne, se van a perder. Por eso les digo que necesitan nacer de nuevo. ¿Eso a quién se lo dijo? Se lo dijo a los fariseos, se lo dijo a los judíos. Ustedes tienen que nacer de nuevo. Ellos cumplían la ley. Es que la ley hasta cierto punto se podría cumplir. Pero ¿cuál sería el cumplimiento de la ley? Si nosotros pensáramos que la ley son solamente 10 mandamientos, pues bueno, vaya y venga. Pero mire lo que dice Romanos capítulo 1. Hay como retorno en el sonido, me parece. Mire lo que dice Romanos capítulo 1. Versículo 29. Desde el 29. Dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad. Eso no estaba entre los 10 mandamientos, ¿sí me comprende? Sino que la ley se desarrolló más porque como tenemos carne, nuestra carne no se puede controlar. Y entonces solamente dio 10 mandamientos, pero de esos mandamientos se desarrollaron más porque nuestra conducta es demasiado terrible. La conducta del hombre desbordada por las pasiones de la carne se desbordó. Entonces dice que están atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llena de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Entonces dígame, si nosotros nos ponemos a pensar que si nosotros fuéramos al cielo por nuestras obras, si no pensemos en los 10 mandamientos, pensemos en esto. Ahí no estoy yo, no soy yo así también. Y usted no encuentra ninguna persona que sea así también, que sea necio, desleal, inventor de males, desobediente. Hasta en las novelas le enseñan a uno a cómo hacer el daño. Unos amigos se inventan hacerle mal al otro. Mira, en internet uno está buscando solamente cómo hacerlos, pues, pasar el susto. Yo que ya vi uno que le pone una mecha colgada del pantalón para que tan pronto reviente, está durmiendo. Sí, la gente se ríe, ¿cierto? Entonces la persona sale y sigue disparando las cosas hacia atrás, pero dice que no solamente se complace con los que lo hacen, sino que también se complace con los que los hace. ¿Por qué? Porque eso es una maldad. Eso es hacerle pasar un susto a una persona. ¿Por qué tiene susto? Porque tiene miedo de morir. ¿Y por qué tiene de morir? Porque sabe que viene un juicio. Sin embargo, todas esas cosas, si uno ve, por ejemplo, que una persona va caminando por alguna parte y le pone una trampa para que se deslice y caiga en el agua, pero no sabe que al caer en el agua de pronto se pudo desnucar y murió. Sin embargo, la gente se ríe por esa maldad que hizo. Dice que está lleno de maldad. Pero ¿dónde dice que no haga maldades? Sin embargo, estamos entendiendo que la ley se multiplicó y la ley se abundó mucho. Entonces, ¿por qué Dios dio la ley? Para que el pecado abundara. Es que imagínense, Adán Dios le dio el espíritu y le dio la vida, pero el espíritu del hombre murió. El espíritu del hombre se oscureció. Quiere decir que el espíritu del hombre perdió la felicidad que Dios le dio. Ustedes y yo no sabíamos, mire, en verdad, nosotros no sabemos lo que es la felicidad de Dios hasta que viene el Espíritu Santo. ¿Sabe quién sí experimentó la felicidad de Dios? Adán. Entre los hombres, el primero que experimentó la felicidad fue Adán. Porque es que Adán no tenía espíritu, no tenía vida, sino que tenía la existencia. Pero cuando Dios le sopló hálito de vida y el hombre fue un ser viviente, entonces el hombre se llenó por un espíritu que lo hace tener la eternidad. Ya Adán sabe que él no va a vivir solamente los 100 o 1000 años, sino que ahorita tiene vida eterna. Entonces la pregunta mía sería, ¿a usted no sería feliz saber que tiene la vida eterna? Adán sabía que tenía vida eterna y era feliz con esa felicidad y hablaba con Dios, pero el diablo lo engañó y le dijo que si come el árbol, no va a pasar nada, no va a morir. El hombre comió y su espíritu murió. ¿Murió qué quiere decir? Que ya no tiene la felicidad de Dios. Entonces, ¿qué hizo Dios?
para mostrarnos a nosotros en este tiempo, porque el hombre muere, nace y muere, nace y muere, nace y muere, nace y muere. ¿Cómo haría Dios para salvarnos a nosotros si no introduce una ley para enseñarnos qué es el pecado? Entonces, ¿qué hizo Dios? Introdujo la ley para que el pecado abundara. La ley de la carne es la ley que Dios introdujo para que el pecado abunde. Voy a poner un ejemplo. Si uno piensa solamente que la ley es robar, matar y fornicar o adulterar, entonces imagínense por qué tienen que poner los semáforos, por qué tienen que poner las barandas para que nadie se pase. Son como leyes que nos permiten llegar hasta cierto punto, tener límites. ¿Por qué ponen el rojo? ¿Y por qué tiene que haber un policía al lado poniendo partes? ¿Por qué tiene que poner sanciones? ¿Por qué tiene que haber jueces? ¿Por qué tiene que haber todo eso? Porque es que la ley se multiplicó, y entre más pecados hace el hombre, la ley más se multiplica, y hay más decretos y hay más de versículos dentro de las leyes para poder detener la maldad del hombre. Entonces, ¿qué es lo que tiene que confesar el hombre? Que es un pecador, ¿cierto? Por eso hay la ley. Dios dio la ley para que uno pueda confesar que es un pecador. Entonces, cuando uno está bajo la ley, siempre está confesando que es un pecador, ¿sí o no? O sea que la ley se introduce, Dios introdujo la ley para que el pecado abundara. Esa es la ley de la carne. La ley de la carne es para que el pecado, como el pecado va a abundar, entonces tengo que poner leyes para que gobiernen esa carne, y lo siga gobernando, pero solamente la carne, pero no el espíritu. Esa ley no puede gobernar el espíritu, tanto que, imagínense, ¿cómo será que no puede gobernar el espíritu? Que la ley dice, no adultere, y la gente no adultera, pero Jesús le dijo, pero si usted mira a una mujer, ¿acaso no adultera con ella en su corazón? O sea, quiere decir que dentro está la naturaleza que vive y que quisiera adulterar, pero que solamente la ley de la carne no, porque hay una ley de la carne, no me deja hacerlo, pero no quiere decir eso que no quisiera hacerlo. ¿Me comprenden? O sea que todas las personas que viven bajo la ley están bajo maldición. ¿Por qué? Porque la paga del pecado, ¿qué es? La muerte. ¿Qué fue lo que vivieron los judíos durante tanto tiempo cuando Dios introdujo la ley? ¿Qué fue lo que ellos experimentaron cuando Dios les dio la ley? Se las dio 450 años después que Dios le dio la promesa a Abraham, que en ti serán benditas todas las naciones. 430 años después de Abraham, que Dios le dijo que en ti serán benditas todas las naciones, Dios dio la ley. Entonces Moisés tomó la ley y se la enseñó a todos el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel, cargando esa ley, ¿qué estuvo confesando? Soy un maldito pecador, soy pecador, merezco la muerte, merezco la muerte. Miles de años, cientos de años Israel confesando, soy pecador. Para eso Dios introdujo la ley. ¿Y qué pasa hoy con la humanidad? Mire, la gente cristiana, ¿sabe qué hace cuando le va mal? Dice, es que como cometí el pecado, entonces me está yendo mal. Como tengo tal problema, estoy haciendo, por eso me va mal. Entonces vuelven otra vez y caen a la ley. Pero Dios quería hacernos libres de la ley. Entonces introdujo la ley del espíritu. ¿Por qué? Porque la ley de la carne dice que la ley del pecado, la paga del pecado es la muerte. Romanos capítulo 6. Versículo 23. La primera parte, ¿cierto? Dice, porque la paga del pecado es la muerte. Si la paga del pecado es la muerte, pero nosotros estábamos ya muertos, porque acuérdese que el diablo mató el espíritu del hombre en el huerto. Entonces todos los hombres que están diciendo que soy un pecador, ¿qué pueden hacer? ¿Qué les espera? El infierno. El infierno, ¿por qué? Porque está diciendo estoy muerto, soy un pecador. Y como el hombre no puede pagar por su pecado, porque ya está muerto, entonces Dios envió la segunda ley. La segunda ley es la ley de la vida, o es la ley del Espíritu Santo, que nosotros llamamos el Evangelio. Dios envió la palabra para liberarnos de la ley que nos está oprimiendo, que nos está acusando, que nos está llevando al infierno. ¿Qué es esa ley? Es la ley mediante la fe en Jesucristo. Mire, si nosotros decimos que la paga del pecado es la muerte, y yo no podía pagar por mi pecado porque ya estaba muerto, entonces Dios tiene que enviar a alguien. Así está diciendo Romanos capítulo 8, mire la prédica. Versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, ¿qué era imposible para la ley? ¿Qué era imposible para la ley? Salvarnos. Era imposible para darnos vida.
La ley no podía darle vida al espíritu. Como era imposible darle vida al espíritu, la ley era imposible, sino que el propósito de la ley es condenar. El propósito de la ley es mandar al infierno. Entonces todos los que están dependiendo de la ley están diciendo que yo quiero ir al infierno. ¿Por qué? Porque era imposible para la ley salvar al hombre. Era imposible por la ley nacer de nuevo. Sino que la ley fue introducida, vuelvo y repito, la ley se introdujo para que el pecado abundara, es decir, para que el hombre tenga más certeza que se va a ir para el infierno. ¿Sí me comprenden? Toda la gente que acusa o que está dependiendo de la ley está diciendo que yo me quiero ir para el infierno. Yo soy un pecador que me voy para el infierno. Entonces toda la gente que está dependiendo de la ley necesitaría más bien que alguien me hiciera libre de la ley, alguien que pagara por mi pecado. Si alguien paga por mi pecado, tiene que ser alguien que tenga vida. Entonces aquí está diciendo, porque era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, o sea, la carne es débil y quiere pecar, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, dijo no en carne de pecado, sino en semejanza de carne. ¿La carne de Jesucristo era pecadora? No. ¿Por qué no es pecadora? Porque la carne de Jesús no es de este mundo. La carne de Jesús no es la carne de María. La carne de Jesús no es la carne de José. Estamos diciendo que la carne de Jesús es la carne del Hijo de Dios. Y si es del Hijo de Dios, quiere decir que es la carne verdadera que no viene de este mundo, no proviene de este mundo. Entonces vino en la semejanza de los hombres que tienen el pecado. Nosotros somos pecadores. Nuestra carne sí es débil por el pecado. Y Jesús tomó la característica. Dice, la semejanza de la carne de pecado. Mire, escuche. Esto es lo que lo hace libre de la ley de la muerte. Escuche muy bien. Dios envió a Jesucristo en semejanza de carne de pecado. ¿Para qué? Dice, y condenó al pecado en la carne. ¿Cómo dice? Condenó al pecado en la carne. Condenó al pecado en la carne, repítalo. Condenó al pecado en la carne, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros por nuestra debilidad no podíamos vivir. Entonces no podemos pagar por nuestro pecado. Entonces Jesús, que sí es el que tiene vida, vino en la semejanza de carne de pecado y condenó al pecado en su carne. En su carne. En su carne, diga, en la carne de Jesús. Esto es muy importante. Mire, la carne de Jesús tomó todo lo que la ley demandaba. ¿Qué dice la ley? Que la paga del pecado es la muerte de Jesús. La paga del pecado es ahora la muerte de Jesús, porque condenó al pecado en la carne de Jesús. O sea que Cristo cumplió lo que la ley demandaba, que era la paga del pecado. Esto es un bocado muy difícil de digerir, pero si usted lo entiende, si usted ve espiritualmente que la carne de Jesús no tiene pecado, entonces Dios condenó al pecado en la carne de Jesús para que la paga del pecado la cumpliera Jesús. O sea, lo que la ley demanda, que es la muerte, Cristo la pagara. ¿Me comprenda? Condenó a nuestro pecado, fue condenado o fue puesto sobre la carne de Jesús. O sea que Cristo fue el que finalmente asumió la responsabilidad de lo que la ley demanda, que es la paga del pecado. ¿Me entienden? Entonces, ya si Jesús cubrió la demanda de la ley, que es la paga del pecado, entonces Él dice, entonces usted ya no tiene por qué asumirlo. ¿Por qué? Porque ya pagué lo que para usted era imposible. Y como usted no puede vivir porque no tiene vida, entonces hagamos una cosa. Si usted cree, escucha bien, si usted cree que yo no tenía pecado, pero que estoy pagando, que yo estoy asumiendo la responsabilidad de su pecado en mi carne, entonces bautícese en mi nombre, únase a mí en mi muerte, para que también se una a mí en la resurrección. Entonces, ¿qué es el bautismo? Una persona le dice, ay, oiga, ¿por qué no se, usted cree en Jesús? Sí, entonces ¿por qué no se bautiza? Ay, no, es que yo todavía soy como muy pecador. Parece como muy, ay, tan lindo, tan espiritual. Si él está esperando no ser pecador para bautizarse. Es todo lo contrario. Entréguele a Jesús. Deje que Jesús lleve la responsabilidad de lo que demanda la ley, que es el pecado. ¿Me comprende? Jesús ya dijo, no, tranquilo, yo asumo la responsabilidad de lo que demanda la ley. El pecado ya abundó. ¿Usted ya confiesa que es pecador? Sí, Señor, yo soy un pecador. Entonces, ¿qué merece usted? La muerte, el infierno. Tranquilo,
tranquilo, yo sé que usted no puede pagar por su pecado. Yo tomé la semejanza de su carne para pagar con mi carne lo que la ley le demanda a usted. La ley le está demandando que usted debe morir, pero usted no puede morir porque ya está muerto. Entonces yo muero en su lugar. Pero para que yo muera en su lugar, usted tiene que entrar en mí, unirse a mí por medio del bautismo, para que usted cumpla la ley en mí. ¿Me entiende? Diga, para que cumpla la ley en Jesús. Yo no sé si usted tiene felicidad o no, pero si usted se bautiza, se está bautizando para unirse en la muerte de Jesús. ¿Sí? Así dice Romanos capítulo 6, mire. Versículo 3, Romanos 6:3. ¿No sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en qué? O sea que nos estamos uniendo a su muerte. Mire, cuando nosotros nos bautizamos, nos estamos uniendo a su muerte, para que como Él pagó la demanda de la ley, al unirme a Él, en Él estoy cumpliendo la demanda de la ley, que la ley la paga del pecado. Si me uno a Él, también estoy cumpliendo con Él lo que la ley demandaba por el pecado. ¿Me comprende? El bautismo es para unirme en su muerte, para pagar el precio del pecado. Si Jesús no hubiera pagado el precio del pecado, ¿yo para qué me uno a Él? ¿Para qué me bautizo con Él? ¿Para qué me bautizo si Él no ha pagado? Pero como Él pagó, entonces dice, mire, yo lo quiero hacer libre de la ley. Usted en este momento está en Adán. Usted en este momento está siendo juzgado por la ley. Usted en este momento le espera el infierno. Entonces vamos a hacer una cosa. Como en Adán todos pecaron, ¿se acuerdan? Nosotros porque estamos muertos, porque estábamos en Adán. Mire lo que dice Romanos capítulo 12, 5:12. 5:12. ¿Qué dice Romanos 5:12? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, ¿cómo estábamos nosotros? Muertos en nuestro pecado. Entonces estábamos con todos los pecadores, y fuera de eso Dios le aumentó, le puso la ley. ¿Para qué? Para que el pecado abunde. ¿Por qué? Porque es que el aguijón, o sea, lo que mata al hombre es el pecado, y el poder que tiene el pecado, el aguijón del pecado, es la ley. ¿Sí? Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Ya que el poder de la muerte, ya que el poder del pecado, ya que el poder de la muerte, ¿cuál es el poder de la muerte? El pecado, porque la paga el pecado de muerte. ¿Cuál es el poder de la muerte? El pecado, diga. ¿Cuál es el poder de la muerte? El pecado. ¿Cuál es el poder de la muerte? El pecado, porque mata. Porque hay la muerte, porque hay pecado. ¿Y cuál es el poder que tiene el pecado? La ley. La ley le da, es como si usted ve un escorpión. El escorpión puede matar, ¿cierto? Por el aguijón. Pero el poder, el veneno que tiene el aguijón, el poder que tiene el aguijón, es la ley. ¿Me comprende? Entre más ley haya, entre más bajo la ley esté, más tiene el poder el pecado para matar. ¿Ya? Se le da más vigor a la ley. Se le da más vigor al pecado para que mate. O sea que fortaleció el poder para matar. Entonces, ¿quién aprovecha eso? El diablo. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12. Versículo 9. Dice, fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una voz. Dice que engaña a todo el mundo, que engaña al mundo entero. Nosotros también estamos siendo engañados por la ley y por Él. Él aprovecha la ley para engañar. Por eso estoy diciendo que esta prédica tiene dos características. Al que ya nació de nuevo, lo engaña para que vuelva otra vez a la ley. Y al que no ha recibido la gracia, para que no reciba la gracia y permanezca muerto. ¿Sí me comprende? O sea que hoy usted puede nacer de nuevo y ser libre de la ley. O si ya nació de nuevo y ya ha sido libre, el diablo puede estar engañándolo nuevamente para que usted nuevamente esté en condenación por la ley. ¿Me comprende? Entonces dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación
el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Cómo nos acusa? Usando la ley. Porque la muerte tiene un aguijón que se llama el pecado. Entonces el diablo lo ayuda a pecar a usted, lo hace pecar, lo hace tener una mala conducta y luego le aplica la ley para darle potencia a la ley para que lo mate. ¿Me comprende? Entonces, si usted quiere ser libre de ese aguijón, ¿qué tiene que hacer? Dice, y ellos la han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos. ¿Cómo podemos vencer la acusación? Por medio de la sangre. Porque nosotros estamos diciendo que Él pagó, Él derramó su sangre, Él era libre, Él era justo, Él era santo, Él estaba vivo y Él murió para pagar por mí. Entonces, si yo ya sé, dice que todo aquel que crea y sea bautizado será salvo. Quiere decir que todo aquel que crea en Jesús, en esa muerte expiatoria por mi pecado, que Él pagó la demanda de la ley, y yo creo en Él, entonces me bautizo para unirme en su muerte, para morir con Él, para pagar la paga del pecado, la demanda del pecado. ¿Me comprende? Entonces me bautizo para pagar por el pecado estando en Él. Es que la gente no sabe que cuando uno se bautiza está entrando a Él, está abandonando a Adán y entrando a Jesús. Por medio del bautismo yo entro en Jesús para morir con Él, o sea, para pagar por el pecado, pero como yo no podía pagar, Él la pagó. Entonces me uno a Él, dentro de Él, estando en Él. Entonces yo digo, ya cumplí lo que demandaba la ley. ¿Por qué? Porque yo morí con Cristo el día que me bauticé. O sea que yo ya pagué. ¿Cuándo pagó? El día que se bautizó, se unió a Él. Cristo pagó hace 2000 años, pero usted se unió a ese pago el día que se bautiza. Y como usted no tenía vida, entonces ¿a qué también se está uniendo? A la resurrección. Entonces así es que se nace de nuevo. La semana pasada dije, o sea, es necesario nacer de nuevo. ¿Cómo nace de nuevo? Estaba muerto, su fin era el infierno, pero creyendo en Jesucristo dice, déjeme a mí llevar lo que demanda la ley, y usted únase a mí para que estando en mí cumpla la ley y también vuelva a vivir. Si usted nace del agua, va a comenzar a experimentar una vida nueva. Por eso estoy diciendo que Dios es Dios que existe. Y como Dios existe, Jesús existe, el Espíritu Santo existe, la iglesia existe, y al entrar usted en Jesús, usted tiene que cambiar su conciencia. ¿Qué es cambiar la conciencia? Escuche, antes de creer en Jesucristo, ¿cuál era su conciencia? Era pecador. ¿Acaso nosotros recibimos la ley? ¿Acaso nosotros nos enseñaron la ley? ¿No fue a los judíos que les enseñaron la ley? A los israelitas les enseñaron la ley. Ellos recibieron la ley. Dios quería que ellos confesaran que son pecadores. Primero que todo entrarían ellos. ¿Por qué? Porque ellos confesarán que son pecadores. Pero como nosotros no solamente nos dio la ley, sino nos dio la conciencia. A ver, Marita, su merced, ¿no era consciente que era pecadora? Sí, consciente, por conciencia. ¿Cierto? Consciente. A ver, Deyanira, consciente. A ver, digan conciencia. David, Juan David, no dice, no, si yo, pues yo no sé eso, pero yo conscientemente sabía que yo era un pecador. Pero lo que faltaba era revelarlo, porque es que a uno le da vergüenza revelar que uno es un pecador, porque uno dice, si usted le pregunta a una persona, ¿usted es pecadora? Pues, pero pues normal, pues como que digo, ay vaya, cuando iban donde el cura, confiese sus pecados. Ay, yo eso decía a mi papá, a mi mamá, y yo no hago mis tareas. 4 Ave María, así es. Pero no sabe toda la cantidad de basura que hace y todas las porquerías que hace y dice, y toda la demanda de eso. Entonces toda la demanda de ese pecado, que declara su pecado en la conciencia, uno tiene que decir, yo merezco el infierno. Pero como toda esa injusticia la asumió Cristo, entonces yo me uno a Él para tener una nueva vida. ¿Qué es la nueva vida? Es la prédica de la semana entrante. ¿Qué es la nueva vida? Que primero que todo sea libre de la ley. Jesús vino a hacernos libres de la ley, para que nosotros no vivamos por la ley que mata, la ley que nos lleva al infierno, sino que nos quiere hacer libres de la ley para que vamos por una nueva ley. ¿Cuál es la nueva ley? La ley del Espíritu Santo, la ley de la fe. Usted no puede comenzar a tener una vida nueva si no tiene a Jesús. ¿Qué nos viene a enseñar el Espíritu Santo? ¿Acaso el Espíritu Santo viene otra vez a recordarnos, no robe, no mate, no fornique? No, entonces ¿para qué venía el Espíritu Santo? El Espíritu Santo no es el testigo de la ley. El diablo es el que aprovecha la ley. Nosotros como cristianos
Usamos legítimamente la ley para enseñar a la gente que es un pecador, para que se arrepienta y creyendo en Cristo se bautice, entre en Él y sea libre de la ley para que comience una nueva vida al salir del agua. Esos son los pasos de vida de fe de un cristiano. Primero reconoce que es un pecador, confesando que es un pecador, cree que Cristo pagó por mi pecado, me uno a Él en su muerte para ser libre de la ley, para ya pagar la demanda de la ley, y luego también como estoy unido a Él, en el bautismo al salir del agua comienza una vida nueva. ¿Cuál es la vida nueva? La que Jesús dijo, es necesario que nazca de nuevo. Entonces, Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5, versículo 32, ¿qué dice? Vamos a leer desde el 30. Vamos a leer desde el 30. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios exaltó con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. Entonces fíjese que una de las condiciones que es para dar la salvación, arrepentimiento. Entonces cuando la gente dice, ¿qué es el arrepentimiento? ¿Qué es arrepentirse? Entonces, ¿arrepentirse de todos los pecados? El arrepentimiento es entender que yo no puedo vivir, que yo necesito la vida, que yo me voy para el infierno, que si sigo creyendo en la ley, es que, mire, pongan cuidado, los judíos creían en la ley, dependían de la ley. Nosotros no podemos depender de la ley. Arrepentirse es no depender de la ley. Arrepiéntase, no confíe en la ley. Si usted confía en la ley, va a traicionar a su espíritu. Arrepiéntase, crea más bien en Jesús, porque la fe es por creer. ¿Me comprenden? Nosotros, ¿cuál es la nueva ley? La ley del espíritu, ¿cuál es? Tenga fe en Jesús. ¿Cuál es la nueva ley? Tenga fe en Jesús, crea lo que Jesús hizo, crea en Jesús, tenga vida, va a resucitar, tenga una vida nueva, tenga vida nueva. Oiga, ¿quiere estrenar vida? Mire, claro, es que todos los que no quieren tener una vida nueva, sino que querían seguir viendo por los deseos de la carne, no les interesa esto. ¿Por qué? Porque no les interesa la vida eterna. Yo fui a predicar a una persona una vez en la ciclovía y me dijo, no, a mí no me interesa, pero se va para el infierno. A mí no me importa, yo no quiero creer en Jesús, no me interesa. Ah, bueno, entonces ¿qué le espera? Yo ya sé para dónde se va a ir, para el infierno, pero no le digo, porque pues él mismo dijo, yo no quiero ir al cielo, yo no quiero ir hasta donde está Jesús, no quiero. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues la gente que rechaza el evangelio, ¿a quién está rechazando? Al Espíritu Santo, que está dando testimonio acerca de Jesús, porque Jesús ya se fue y Jesús nos dejó su vida para que nosotros, entrando en Él, vivamos en Él y podamos morir en Él y seamos fieles a estar ahí hasta el día de nuestra muerte, teniendo una vida nueva. Eso es nacer de nuevo. Hay gente que no le interesa nacer de nuevo, entonces pues no le interesa, como que bueno, pero mira que Jesús pagó por su pecado, que usted se va para el infierno, que la paga el pecado de la muerte y el infierno. No, a mí sí me conmovió eso. Yo no sé, yo no era, como se dice, yo no he matado a un cura, pero cuando yo supe que Cristo murió en la cruz siendo inocente y pagó por mi culpa, mire, yo me llené de amor por Jesús. Yo no estoy siendo agradecido, Señor, gracias. Es que yo no he ido al infierno, pero yo me imagino, yo me imagino cómo será el sufrimiento eterno en un sitio donde nunca va a poder salir de ahí, porque no es por un castigo, sino porque mi espíritu está muerto. Pero Él vino para darnos vida. ¿Por qué no quiere la vida? ¿Por qué no quiere la vida? ¿Por qué no quiere nacer de nuevo? ¿Quiere morir como un demonio? ¿Quiere irse para el infierno? Ay, a mí no, ay, déjeme a mí, es que yo tengo esa pasión de la carne, es que me gusta mucho el trago, es que la fornicación, es que estoy fornicando. No está pensando en eso. No piense en eso. Piense en su espíritu. Si Dios amó tanto su espíritu, que dio a su hijo para que muriera en la cruz, ¿por qué no ama usted su propio espíritu? Espera que Dios lo ame y usted no va a rechazar ese amor. Entonces, ¿a quién está rechazando? Está rechazando el amor de Dios, está rechazando el ser hijo de Dios, entrar en el cielo como un hijo de Dios. Porque es que nacer de nuevo quiere decir es que usted es hijo del diablo, es hijo de la ira. ¿Por qué no quiere ser un hijo de Dios creyendo en Jesús, entrando en Jesús? Dios ve solamente dos, a Adán y a Jesús. A Adán lo ve muerto y le envió la ley para que confiese que es un pecador, que se va para el infierno. Pero yo tengo la oportunidad, como yo no cometí el pecado de Adán, entonces me está dando la oportunidad que yo salga de Adán
Y así como en Adán todos están muertos, en Cristo puedo ser resucitado, en Cristo puedo tener la vida, en Cristo puedo tener el perdón, en la obediencia de Jesucristo. En Adán no tengo amor, en Adán no tengo vida, en Adán solamente me espera el infierno. ¿Por qué no me quiere bautizar para entrar en Jesús, vivir en Jesús y morir en Jesús una vida nueva? Solamente crea que Cristo pagó y pagó toda la demanda de la ley. Únase a Él y tenga esperanza de tener una vida nueva. Es una vida nueva, 0 kilómetros. Puede comenzar a dejarse guiar por el Espíritu Santo. De aquí en adelante el Espíritu Santo le va a decir: no tenga miedo, mijito, no tenga miedo de la ley. No tenga miedo, mijito, de la ley. No tenga miedo. Solamente comienza a ir para... Claro, si usted vive para la carne, va a volver otra vez a tener miedo. ¿Por qué? Mire lo que dice Romanos para terminar. Lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Así que usted tiene una vida nueva y ahorita usted es deudor a su espíritu, no a la carne. Mire, la carne el día de su muerte no le va a interesar. Usted no va a sentir si la carne la queman, la explotan, si la carne la comen los gusanos, si se la comen los tiburones, si se lo come el tigre. La carne no tiene nada. Después de que su alma salga de la carne y su espíritu salga de la carne no tiene nada de sensibilidad. No se preocupe por la carne. Si se dedica a deleitar la carne y descuida su espíritu, morirá. Dios le dio una nueva vida, una nueva oportunidad para que viva para su espíritu. ¿Qué es vivir por su espíritu? Comenzar a que sea formado dentro de mí un hijo de Dios a la imagen de Cristo. Por eso Romanos capítulo 6 está diciendo: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. Ser libre de la ley no quiere decir que yo ahorita sí pueda hacer todos los pecados. Voy a dar un ejemplo para terminar. Si usted adopta un niño y usted ponga una familia que tiene solamente un hijo, y entonces esa familia que tiene solamente un hijo lo ha criado bien, le ha dado buena educación, está limpio y está bien educado, y usted va y entonces ve que en un pueblo maltratan a la gente y están todos enfermos y los maltratan y los matan y todo como si fueran unos chandosos, y dice: mire, en vez de que lo mate a él, mate a mi hijo, mate a su hijo y yo lo adopto a él. No lo mate, yo lo adopto a él. Entonces cuando muere el hijo, entonces como él era justo, lo resucita y le dice: entre en él y véngase con él. Entre en el que murió y resucita y véngase con él. Pero cuando venga aquí, que sea formado a la imagen de él. ¿Cierto que sí? Es que Dios no está esperando que venga una partida de ladrones a seguir robando al cielo, una partida de prostitutas a seguir prostituyendo el cielo. Lo que quiere es que tenga una vida nueva, renacida de nuevo, que tenga la imagen de Cristo. Para eso es nacer de nuevo, para tener una vida nueva, no para continuar tampoco bajo la presión de la ley, queriéndose justificar por la ley. No se justifique por la ley, pero tampoco se deje acusar de la ley. Solamente crea en Jesús y comienza a vivir una vida nueva guiada por el Espíritu Santo para ser transformada su mente a la imagen de Jesucristo. Esa es la vida que Dios quiere que tengamos, la fragancia de Cristo. Entonces, ¿qué es la vida? La vida es ser igual a Jesús. La vida no es seguir siendo el pecador miserable que sigue dependiendo de la carne, viviendo para la carne, sino viviendo para su espíritu, siendo transformado por el Espíritu Santo. La oportunidad es esta, la carne. Bautícese, entre en Él, resucite con Él y te comienza a vivir una vida nueva. Así que pongámonos en pie un momento y oremos todos para que todos tengamos el anhelo de ya ser libres de la ley. Sea libre de la ley para la condenación y comienza a vivir por la ley de la vida. El Espíritu Santo le dice: puede vivir, usted está vivo, usted está en Jesús, usted ya se bautizó. Los que ya se bautizaron, solamente recuerden que ya no están bajo la ley. Los que no se han bautizado, los que no han creído, pues crean en Jesús, bautícese en Jesús, vivan en Jesús, mueran en Jesús y reciban el Espíritu Santo para que entren al reino de los cielos siendo hijos de Dios verdaderos. Así que cada uno ore por su espíritu. Señor, ayúdame para que mi espíritu sea feliz con la felicidad tuya. Ore cada uno pídale por su espíritu. Señor, perdóname si yo no había apreciado mi espíritu, si no entendía que Cristo murió para salvar mi espíritu, para rescatarlo, para redimirlo, para darme una nueva vida. Ayúdame, por favor, que nosotros, cada uno de los que se bautizan en Cristo Jesús, es para vivir en Él, para ser libres de la acusación, que nosotros podemos vencer a todo lo que demanda la ley por medio de la obra de Cristo. Pero toda la acusación del diablo que es por la ley, la vencemos por medio de la sangre de Cristo. Es que Cristo pagó por nuestro pecado. Cristo nos redimió para que ya no vivamos dependiendo de la ley de la carne, sino para que dependamos de la ley del Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Así que seamos libres de la ley del pecado y de la muerte y vivamos por la ley del Espíritu Santo, que es
la ley de la vida, que dijo que tu espíritu vive, tus pecados son perdonados. Dijo el Señor, ayúdanos por favor, Padre Dios, para que no caigamos en la tentación de volver a la ley, de tener el miedo de la ley, sino que amemos nuestro espíritu y amemos el espíritu de los demás. Ayudemos a otros a salir de la ley del pecado y de la muerte. Ayudemos a otros a entender que si no entran en Jesús, se mueren y se pierden en el infierno. Ayúdanos para que tengamos amor por las almas, guiándolas al arrepentimiento, para que no crean que pueden vivir por los deseos de la carne, sino que está perdiendo su vida viviendo para la carne. Va a perder su vida por vivir para la carne. Va a perder su vida por dedicarse a vivir solamente para los deseos de la carne. Ayúdanos por favor para que vivamos por los deseos del Espíritu, para que nosotros cuidemos nuestro espíritu después de que nos dio la vida nueva. Ayúdanos por favor para que nosotros cada día seamos formados, transformados a la imagen de Jesús, viviendo una vida nueva. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.